palabra de Dios en Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y temiendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios esta tarde, podemos ver varias cosas importantes, principalmente el modelo de la iglesia primitiva. Vamos a leer juntos otra vez. Ahora que lo hemos leído, vamos a leer con gozo Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 47. Así dice la Biblia en esta noche. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque la iglesia primitiva tenía esta gran respuesta. No solamente estaban reunidos 3,000, que fue una gran respuesta, sino que también se restauró al punto de la economía, que muchos daban sus bienes para la obra de la evangelización, al punto de que el pueblo pudo ver la gracia de Dios y muchos se añadían, pero no lo hacía el pueblo, no lo hacía porque Pedro tenía una buena predicación, dice que Dios añadía. Nosotros somos la iglesia importante en esta época. El título del mensaje del día de hoy es la luz. ¿Por qué debemos alumbrar la luz de Cristo? ¿Acaso no hay otra luz? Solamente es la luz de Cristo que puede transformar los campos y quebrantar las tinieblas en cada lugar. La Biblia dice que absolutamente sí. No hay otra luz. No hay otra luz eterna. No hay otra luz que pueda quebrantar las tinieblas. No sea la luz de Cristo. En la introducción en este mensaje del día de hoy queremos decir varias cosas importantes. Pero antes, recordarles, Dios nos ha dado 5 títulos de oración. Y durante casi un mes y medio hemos compartido por cada semana, cada domingo, cada título de oración. Y lo hemos concretado por qué Dios nos ha dado este título a nuestra iglesia y cuál es la dirección que Dios nos lleva en este campo. Primero, nosotros estamos orando para que Dios obre a través de la iglesia y que la iglesia se pueda aferrar al pacto correcto que es Cristo hacia el deseo de Dios. O estamos orando por líderes, líderes espirituales que se levanten en los campos y tengan esa visión correcta y no sean engañados en las circunstancias. Oramos por una iglesia como nosotros, que Dios nos ha levantado como modelo que alumbre la luz del evangelio. ¿Y por qué orar? Por un cuarto título, que es el templo. Un templo que no es para beneficio ni mío ni para beneficio de la sociedad, solamente para el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? La semana pasada estuvimos compartiendo el mensaje para poder transmitir hacia nuestra siguiente generación, los remanentes, un mensaje de gracia. El día de hoy queremos compartir estos 5 mensajes importantes para la iglesia y para todos aquellos que nos escuchan en el mensaje del día de hoy. La luz. Miremos la introducción del mensaje del día de hoy. Primero que nada, el mundo está atrapado en la oscuridad. Es lo que no debemos olvidar. Este mundo, no solamente hablamos de una oscuridad física, sino hablamos de una oscuridad espiritual, atrapado por las tinieblas. Cuando usted lo ve de esta manera, usted sus ojos se ha abierto para ver los campos. Miremos lo que dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios. Sí somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, está bajo la oscuridad. A pesar que Dios nos ha apartado, somos llamados hijos de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios. También la Biblia dice que este mundo continúa atrapado por las tinieblas. En Isaías capítulo 9, versículo 2, habla de las regiones que están atrapadas realmente por las tinieblas. Y en Isaías capítulo 60, versículo 2, dice que las naciones, no solamente el individuo, no solamente la región, sino las naciones están atrapados por las tinieblas. Lo que significa que realmente Satanás está llevando en su corriente y engañando a la humanidad. Y no solamente el mundo está atrapado por la oscuridad, sino el ser humano como individuo también está siendo engañado por esa oscuridad.
Por eso sus ojos no se pueden abrir para ver correctamente lo que está sucediendo. En Juan capítulo 1, versículos 9 al 10, dice que esta luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero muchos lo rechazaron. Es más, el mundo fue creado por él. Y dice la Biblia que el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le recibió. Eso habla de esa luz. Por eso el ser humano está atrapado en la oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice que el ser humano, por el problema de Génesis 3, por el estado de su oscuridad espiritual, el ser humano está cegado. El ser humano solamente quiere participar en las tinieblas. Esto habla de las obras de Satanás. Es algo obvio por el acontecimiento de Génesis 3, por la separación de Dios, por la esclavitud del pecado y por Satanás. Por eso más, la Biblia enfatiza en 2 Corintios 4:4 que el ser humano está engañado por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo. Está cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del evangelio de Cristo. ¿Por qué estamos iniciando con esa introducción importante? Porque debemos saber la razón por lo que Dios nos ha llamado como iglesia en este campo. Somos llamados a alumbrar la luz del evangelio. No fuimos llamados a otra cosa. Es el llamado importante de Dios para poder establecer esa luz que una vez nos iluminó a nosotros, ahora que ilumine en esos campos. Levantemos una oración correcta. Levantemos un título de oración para el campo. Y esta es la razón de que Dios en nuestra iglesia nos ha dado estos 5 títulos de oración que hoy queremos resumir o concretar para que la iglesia nos aferremos más a esta oración porque es el deseo de Dios y levantamos juntos una oración para los campos. Número 1. La iglesia con el fundamento correcto. Una iglesia con un fundamento correcto es una iglesia que no se va a mover. Es una iglesia que no va a ser engañada. Es una iglesia que va hacia la dirección de Dios. Nosotros estamos orando que este año 2021 nuestra iglesia esté yendo hacia la dirección de Dios. Pero para poder ir hacia la dirección de Dios, tenemos que ser una iglesia fundamentada correctamente. En Mateo capítulo 16, Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está el fundamento correcto. El fundamento de la iglesia está en Cristo, y solo para Cristo. En este fundamento está la confesión más preciosa que dijo Pedro. Y lo que más llama la atención, que no fue revelación de Pedro, fue una revelación divina. Jesús, tú eres el Cristo. Una iglesia con el fundamento correcto, con esta confesión de que Jesús es el Cristo, disfrutará de grandes bendiciones. Y aparece en Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Una vez que Pedro confiesa: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta de Cristo para Pedro y para nosotros también, que somos la iglesia y sus discípulos, la primera bendición: bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado significa completo, significa una persona que es suficiente, una persona que no le hace falta nada. ¿Comprenden? Cristo es suficiente, Cristo es todo, Cristo es completo. En Cristo somos bienaventurados. Somos la iglesia con ese fundamento correcto, conocemos la confesión correcta de que Jesús es el Cristo. Pero no solamente es esta bendición, sino que tendremos la bendición de estar sobre la roca eterna, la piedra del ángulo. Cristo es la roca inmutable, esa roca que no cambia. La iglesia que está fundamentada en esa roca no tiene que preocuparse por las adversidades ni por la situación o la crisis, porque no estamos fundados en nuestro poder ni en nuestro conocimiento. Estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y la tercera bendición que habla la Biblia es la bendición de la autoridad espiritual, que aparece en el versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el versículo 29 dice que cuando oras, todo será atado en el cielo y en la tierra. O sea, tenemos la llave de la oración, la llave y el poder espiritual para poder orar por los campos. El poder del creyente está en la oración en el campo. Cuando disfruta esta oración en el nombre de Cristo y las tinieblas son quebrantadas. Este título de oración para nosotros es importante de inicio. Una iglesia que quiere ir hacia el deseo de Dios, de la evangelización del mundo, primero tiene que ser una iglesia con un fundamento correcto. Y el fundamento es el evangelio de Cristo. Jesús, tú eres el Cristo. Nuestra segunda petición, estamos orando por líderes, pero no cualquier tipo de líderes. Ese es el segundo punto. Líderes espirituales. ¿Por qué?
porque hay muchos líderes en este mundo, hay muchos influenciadores, hay muchos que dan seminarios de ayuda, de motivación, que influyen en las redes en cualquier lado, pero estamos orando por líderes espirituales. ¿Qué significa esos líderes espirituales? Esos comandantes espirituales que estén en la primera línea de batalla para ir a esos campos, para ser testigos. Oramos por esos líderes espirituales que se levanten como atalayas, según Isaías, vigilantes en la noche, que estén orando, que es lo que significa la palabra guarda, orando 24 horas por los campos, viendo con una manera correcta la visión del campo. Oramos por líderes que sean doctores espirituales. Mientras los doctores dan medicina físicamente y que puedan sanar solamente algunas cosas, nosotros tenemos la medicina espiritual, la verdadera sanidad a través del Evangelio de Cristo. La sanidad que puede cambiar toda la vida a través de este Evangelio. Somos llamados a doctores espirituales para dar la sanidad correcta. Pero también oramos por líderes espirituales que se levanten como embajadores. Y cuando decimos embajadores, que sean representantes de Dios aquí en la tierra, que proclamen el evangelio en todo lugar, que no son embajadores de un país, que no están representando a su nación, están representando a Cristo y el poder del reino de Cristo en los campos. Esos embajadores son esos líderes que estamos orando. Una oración, líderes que tengan una oración correcta por el campo. Tienen que tener esa visión, esos líderes. Por eso estamos orando por nuestra iglesia, para que Dios levante en su gracia líderes espirituales. Nuestro tercer título de oración para ser la iglesia, los creyentes que alumbren la luz de Cristo, debe ser una iglesia con una identidad, una iglesia que no olvide quién es. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que somos llamados pueblo de Dios, escogidos por Dios, real sacerdocio, nación santa. Si somos ese pueblo escogido por Dios, si tenemos esa identidad, claro que el sueño de Dios será el sueño de la iglesia. El deseo de Dios va a ser nuestro deseo. Y nosotros tenemos que soñar con el deseo de Dios, con el sueño de Dios. ¿Cuál es? Ser esa iglesia modelo, ser esa iglesia que alumbre el evangelio, ser esa iglesia que viva agradecida que fuimos escogida por gracia, una iglesia feliz en los campos, una iglesia con el sueño que disfruta las 24 horas en todo lugar. La iglesia somos nosotros y usted debe disfrutar el sueño de Dios que ha sido establecido en usted y en mí y disfrutarlo orando las 24 horas. Una iglesia modelo. Una iglesia que entienda su identidad, que es un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel. Que el sueño de Dios sea el sueño de la iglesia. Que nos aferremos a ese sueño las 24 horas y que cumplamos ese sueño, se cumplirá absolutamente, porque no es mi sueño, es la gracia y el deseo de Dios, y una iglesia modelo debe ir hacia ese deseo. Nuestro cuarto título de oración, nosotros estamos orando de una manera constante cada semana, es por un templo, pero no cualquier templo. No oramos solamente por un templo para estar bien nosotros, para poder decir que tenemos economía. Lo más importante para levantar un templo es entender el propósito para qué queremos construir ese templo. Este cuarto título es importante porque si no, podemos devocionar, podemos dar nuestra economía, pero si no sabemos por qué, realmente construiremos algo sin razón. No es, por eso no es algo que debemos sorprendernos de ver iglesias, templos cerrándose, templos que son bares, templos que son discotecas, templos majestuosos que hoy en día ya no hay creyentes, porque no supieron la razón por la que Dios deseaba levantar ese templo. Nosotros debemos ser creyentes, que construyamos ese templo solamente para el deseo de Dios. Un templo que dentro de ese templo los creyentes puedan disfrutar del cumplimiento de la palabra. Dios va a cumplir su palabra. El deseo de Dios que ese templo sea para la sanidad de las naciones. Y yo voy a disfrutar ese cumplimiento de la palabra ahora, aunque ese templo no lo vea. Porque Dios no lo está dando. Ese templo es para la conquista del campo, por adelantado. Y yo debo orar correctamente por este templo, porque este templo será el lugar donde se reunirán los creyentes para orar por todos los campos. Esa es la imagen que Dios desea mostrar a la iglesia y al campo.
una imagen donde vea el cumplimiento de la palabra y la oración por todos los campos. Un templo para la sanidad. Si sabemos ese secreto, si conocemos realmente el deseo de Dios para el templo, claro que usted va a ofrendar. Claro que usted va a entregar su vida y su tiempo, porque es un templo no para mí. Es un templo que disfruta la palabra y la oración. Los creyentes. Y nuestro último y quinto título de oración para este tiempo, que lo hemos compartido por 5 semanas. Usted puede ir a los canales, 5 semanas cada mensaje. Nuestro último y quinto título de oración es el legado que queremos dejar. ¿Qué legado queremos dejar? Debe ser un legado sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente estamos pensando en nuestra generación adulta y no pensamos en nuestra siguiente generación, cuando nuestra siguiente generación, cuando nosotros la generación adulta ya no estemos, ¿quién continuará para la obra de la evangelización después de nosotros? Por eso tenemos que nosotros levantar este quinto título de oración para transmitir el legado más importante, transmitir lo eterno a nuestra siguiente generación. No es malo, obreros, nosotros ayudar a las siguientes generaciones, tal vez con entretenimiento, tal vez con juegos, actividades y programas para nuestros niños, nuestra siguiente generación o remanentes. No es malo, pero eso algún día terminará. Por eso la iglesia de hoy, los líderes de hoy, deben de mirar fijamente hacia nuestra siguiente generación, pero para poder transmitirle lo eterno, lo que no termina, lo que continuará, aún ellos después podrán seguir transmitiendo el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir a nuestra siguiente generación? El pacto. ¿Quién es el pacto? El pacto es Cristo, el pacto eterno, el cumplimiento de la palabra es Cristo. Ahí donde se establece la iglesia, sobre esa fundación. Ese es nuestro primer título de oración. Que nuestra iglesia esté en el fundamento correcto, en el pacto eterno que es Cristo, y dentro de Cristo están las bendiciones. Tenemos que transmitir a nuestra siguiente generación la visión correcta. ¿Qué es la visión correcta? Que puedan abrir sus ojos para ver los campos y así orar correctamente por los campos. Tenemos que transmitir a la siguiente generación que ellos son los futuros líderes espirituales de ahora y del futuro, figuras principales, los futuros comandantes, los futuros atalayas, doctores, los futuros embajadores espirituales, ellos que están ahora en el presente, que sigan entrenando, pero tenemos que transmitirle la visión correcta de los campos, porque el campo está sufriendo y como ellos son los futuros líderes, no deben ser engañados por la situación. Debemos transmitir lo tercero, el sueño de Dios, que deban tener su sueño completo en la devoción las 24 horas. Así como el cumplimiento de la palabra se dio en José, cuando José, Dios le dio ese sueño de la luna y las estrellas, y él vio el cumplimiento de esa palabra años después. Nuestros jóvenes, la siguiente generación puede ver el sueño de Dios y de ellos se cumpla en el campo. Esa es la futura iglesia también. Nuestra siguiente generación debe tener una identidad correcta, como el pueblo de Dios también son. Una identidad que disfruta del sueño de Dios. Nuestro tercer título de oración. Tenemos que transmitir nuestro cuarto título de oración a ellos también, correctamente, la imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea proyectar en nuestra vida? Primero nosotros debemos ser personas que tengan la imagen de la palabra viviente, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. La Biblia dice que somos cartas leídas, así que la palabra de Dios tiene que ser real en mi vida. Debo disfrutar la oración en el campo, pero para esto oremos por el templo, en ese lugar donde se reunirán esos remanentes, esa siguiente generación para entrenar. Y nosotros como adultos debemos ser esa plataforma para ellos, y así ellos puedan compartir el mensaje de vida también a su siguiente generación. Y debemos transmitir la quinta petición. Nosotros como líderes, como plataformas, tenemos que dejar la obra maestra, la práctica. ¿Qué es lo que el legado le estamos dejando a ellos? No hay otra cosa, el evangelio. Debemos de dejar lo más importante a esa generación que continuará después de nosotros. Nuestra casa tal vez podrá dejarle la economía, el vestido, podemos dejarle el conocimiento, pero lo más importante es dejarle lo eterno,
lo que continuará aún después de la siguiente generación. David, por la gracia de Dios, por el talento que Dios le había dado a David, David dejó muchos salmos escritos, que hoy en día esta generación que estamos ahora canta esos salmos, recita esos salmos por gracia, por inspiración de Dios, pero él las transcribe, escribe, y hoy en día podemos ver esas respuestas. Podamos dejar nosotros el legado más grande, sí, en ellos. Que ese evangelio que nosotros tenemos, también nuestra siguiente generación lo pueda tener de manera personal. Que ese evangelio ellos lo puedan disfrutar también, el evangelio de Cristo. Pero también ellos puedan entender por qué son llamados remanentes. Tenemos que dejar ese legado, esa obra maestra eterna a ellos, esa práctica importante, y ellos así puedan también en su campo ir al cumplimiento de esa palabra. Y así puedan valorar la palabra como lo valoró Jeremías. ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? Somos una iglesia importante, pero debemos alumbrar la luz de Cristo. Y para alumbrar la luz de Cristo correcto, tenemos que orar correctamente. Esta es la conclusión del día de hoy. Una oración correcta traerá respuestas dentro del horario absoluto de Dios. ¿Cuántos años llevamos orando por esto? Nuestros títulos de oración no han cambiado, pero seguimos orando por esto. Señor, que nuestra iglesia pueda ir hacia tu deseo cada día, este año 2021. Pero queremos ser una iglesia primero con un fundamento correcto, Cristo, el pacto. Y así, Señor, podamos levantar líderes espirituales. Somos esos líderes primero de plataforma, pero también líderes espirituales, Señor. Y esos líderes espirituales puedan ser embajadores, atalayas, doctores, estos comandantes espirituales en el campo con la visión correcta y no ser engañados por el ambiente y sepan que el mundo está tapado por las tinieblas. Así ellos puedan orar correctamente, orando para que la iglesia no olvide su identidad que es el modelo que alumbra la luz del evangelio en ese campo. Y para hacer ese modelo no puede ser bajo mi criterio, mi pensamiento, debe ser con el sueño de Dios. Y el sueño de Dios se va a cumplir. Así que yo tengo que estar dentro del horario del sueño absoluto de Dios las 24 horas. Gracias porque tu palabra se va a cumplir. Podemos conquistar los campos porque es tu deseo. Esa es la iglesia modelo que debemos orar. Y orar por un templo para la sanidad de todas las naciones. Un templo donde los creyentes se reúnan a ver el cumplimiento de la palabra en los campos. Un templo donde se reúnan para orar por las personas que viven sufriendo, para que puedan encontrar el evangelio y podamos ser testigos nosotros hacia esos campos. Y oramos por nuestra siguiente generación, para que nuestra siguiente generación podamos transmitir el legado más importante, el evangelio. Las obras del reino de Dios en todos los campos y puedan saber que nunca más estarán solos, sino serán guiados por el poder del Espíritu Santo. Sea nuestra obra maestra, sea nuestra obra maestra eterna para la siguiente generación. Dios absolutamente oirá nuestras oraciones y lo responderá, porque estamos orando dentro del deseo de Dios. Iglesia, levantemos título de oración correcto. Oremos solamente para que el deseo de Dios se cumpla en todos los. Vamos a orar. Dios, esta noche te damos gracias, tarde. Gracias por darnos la revelación de tu palabra, Señor, para los campos. En tu gracia tú nos has levantado estos 5 títulos de oración que durante estos años hemos estado orando, Dios. Y que seguimos orando, Dios, porque tu palabra se cumplirá absolutamente, Dios. Gracias, porque estás levantando una generación, Señor, que continuará este legado eterno del Evangelio. Seguirán proclamando este Evangelio a todas las naciones, Señor, del mundo, Dios. Gracias por el pacto, que es Cristo. Gracias por darnos la visión de la evangelización del mundo, viendo los campos que están vacíos y en tinieblas. Permítenos, Señor, que a través de tu sueño pueda, Señor, ver el cumplimiento de tu sueño. Y oramos por ella, disfrutamos ese sueño las 24 horas. Queremos ser esa iglesia modelo. Y así con la imagen. ¿Cómo lo haremos? Con la palabra, con la oración. Y así con ese fruto levantando un templo correcto para la sanidad. Y así transmitir lo más importante, la obra maestra eterna para la siguiente generación. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.